Hola, hola, buenos días, bienvenidos a esta plática, este viernes de Tecnociencia. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Primero que nada, mi nombre es Alan Cruz y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante, como les mencionaba. Seguramente haya personas en el público que sean súper fans del cine como yo. Y no sé si ustedes sabían, pero existe una relación muy estrecha entre la ciencia y el cine. Desde clásicos como Star Wars y cómo fue que en los años 70 se empezaron a crear todos los efectos visuales prototípicos que conocemos ahora, y cómo esos efectos visuales nos llevaron a películas, pues, muy famosas. No sé si la conocen, se llama Avengers Endgame, que salió en 2019. Es una película que justamente ya es como de los efectos visuales una cosa impresionante, ¿no? Así también hay películas increíblemente grandes y que han ganado muchísimos premios, como El Señor de los Anillos, que justamente son películas que combinan efectos visuales con efectos prácticos, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, el mundo de los efectos visuales es tan grande que podemos incluso crear personajes de la nada, generados por computadora, a partir de rostros humanos. Entonces, el día de hoy me siento muy emocionado de poderles hablar justamente de la relación que existe entre la tecnología y el cine. Vamos a hablar acerca de la magia del CGI. Entonces, yo soy Alan Cruz, bienvenidos, vamos a empezar. De entrada, vamos a hablar rápidamente de qué es el CGI. Y básicamente es Computer Generated Imagery, por sus siglas en inglés, y se refiere a imágenes generadas por computadora, y básicamente es una herramienta poderosa para recrear imágenes virtuales, tal cual en la computadora, y hacer que parezcan totalmente reales. Ahora, dentro del mundo del cine, el CGI entra, digamos que en la última fase de la producción. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y antes de pasar a lo que sigue, rápidamente les comento que las aplicaciones del CGI son muy variadas. No solo se utilizan en películas, de hecho, el CGI está en muchísimos otros lados. Por ejemplo, está en videojuegos, está en publicidad, anime, en series de televisión. Entonces, afortunadamente, el mundo del CGI y la tecnología han avanzado tanto que podemos darle muchísimas aplicaciones, y de hecho podemos buscar y encontrar buen trabajo al respecto de todo eso. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más allá eh, de esta parte. Ahora, para hablar de el CGI y los efectos visuales que se llaman VFX, VFX, es necesario hablar justamente de las fases de producción de una película. En esta plática vamos a ver vamos a ver un poquito de cada uno de los departamentos que intervienen para poder trabajar, para poder realizar los efectos visuales en una película. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son cada una de las fases, comenzando por la preproducción, la producción y la postproducción. En realidad solamente son estos tres lugares, y cada uno de estas tres fases tiene ciertas subdivisiones para poder completar la película a como todos hemos visto estas: Harry Potter, Klaus, Mad Max y muchísimas películas. Entonces vamos a ir viendo rápidamente cómo es que la tecnología interviene en cada una de estas fases. Y bueno, claramente, si a ustedes les interesa el tema, pues podremos seguir explorándolo con sus preguntas. Entonces, si tienen preguntas, igual pueden dejarla ahí en los comentarios y más tarde las estaremos respondiendo. Ok, comenzando por la fase de preproducción. Y esto es justamente el pre de la película. Estamos hablando de que tenemos que ver cuáles son todas las fases que se necesitan para llevar a cabo la película. De entrada, pues tenemos el storyboard. Y para quienes no lo conozcan, el storyboard es básicamente realizar la película cuadro por cuadro a partir de dibujos y viñetas. Esta es la primera versión visual de la película. Este concepto, llevado a cabo por grandes dibujantes, nos da una idea de los encuadres, de los movimientos de cámara, de las secuencias, escenas, de los personajes que veremos en la película. Eh, los artistas que se dedican a esto deben ser capaces de dibujar muy rápido y con trazos muy ágiles para que justamente se entienda la expresión de los personajes, el movimiento de la cámara. Y básicamente esto es hacer la primera versión completa de la película a manera de dibujos. Entonces, de hecho, todas las películas que existen se hacen a partir de esto justamente, eh, porque esto le ayuda mucho al director, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, y al equipo de producción a saber cuáles son los recursos que se van a necesitar para la película.
El siguiente departamento también es bastante importante y viene mucho al tema con esto de la ciencia, porque el equipo de investigación y desarrollo se conforma por artistas, científicos, técnicos, que trabajan todos juntos para recopilar todos los elementos, muchas veces tecnológicos, para crear, para crear la película que quiere hacer el director. Lo importante aquí es que cuando esa tecnología no existe, estos artistas, estos científicos, estos técnicos, inventan esta tecnología. Justamente estamos viendo imágenes de la película Gravity de Alfonso Cuarón, que salió por ahí de 2016, creo. En esta película, miren, justamente es lo que estamos viendo en pantalla, se recreó, bueno, necesitaban que los actores estuvieran flotando en el espacio. Obviamente no fueron al espacio, pero lo que hicieron fue generar un cuartito rodeado de cámaras que simulaban algo así como un giroscopio. Entonces, en la película hay una parte en la que los astronautas pierden el control y empiezan como a flotar por el espacio. Y justamente lo que hicieron en la película fue crear este cuartito lleno de pantallas para que la iluminación del sol en el espacio cuadrara con el movimiento que estaban teniendo los astronautas en esta parte de la película. Entonces, básicamente lo que hicieron fue crear como un giroscopio virtual en un cuarto de, pues, en un cuarto en el que encerraron a los actores. Y luego la cámara iba, también entraba al cuartito para ir como viendo cómo es que la luz se movía a partir de teniendo la referencia del sol. Entonces, justamente esta parte de investigación y desarrollo es muy importante. Y no solo, y no solo esta película lo ha hecho, de hecho, eh, también está la serie de Mandalorian, que más adelante hablaremos un poquito de ella, que ellos de una u otra forma combinaron efectos prácticos con efectos visuales para poder llevar a cabo la filmación de toda la serie. Por ejemplo, también hay otra tecnología que se llama deepfake, que recientemente utilizaron mucho en las películas de Star Wars para recrear, bueno, el deepfake es básicamente recrear el rostro de una persona y plasmarlo en otra persona. Por ejemplo, la primera vez que vimos esta tecnología en el cine, o al menos la más popular, fue justamente en la película de Rápido y Furioso, me parece que fue la 6 o la 7, cuando murió Paul Walker y su hermano tuvo que sustituirlo al final de la película. Lo que hicieron en el equipo de postproducción fue recrear el rostro de Paul Walker y luego simplemente pegarlo encima del rostro de su hermano. Eso fue una. Por ejemplo, y volviendo a lo de Star Wars, en la película Rogue One vuelve un personaje, bueno, es un actor que ya falleció. De hecho, también está la princesa Leia, y básicamente recrearon su imagen y la pegaron en otra actriz. Entonces, vamos a estar viendo muchos ejemplos de esto a lo largo de la presentación. Si tienen algunos ejemplos más, pues igual déjenlos ahí en los comentarios y ahorita los vamos a estar revisando. Vámonos a lo que sigue. Diseño de arte, este también es un departamento bastante importante porque ellos se encargan de diseñar gráfica y visualmente todas aquellas ideas que veremos en la película. De hecho, ahorita estamos viendo algunos conceptos artísticos de cómo es que se hicieron la primera trilogía de Star Wars, cuáles eran los otros diseños que se tenía para el personaje de Yoda, cuáles eran los personajes y los escenarios que necesitábamos ver en las películas. Entonces, ellos se encargan de dibujar a los personajes, a los vestuarios, los encuadres, los escenarios e incluso también llegan a diseñar la iluminación de las escenas. De ellos depende mucho el aspecto final de la película, ya que los demás artistas de efectos visuales principalmente se basarán en sus diseños para poder, pues tal cual, levantar las maquetas, modelar, y hacer todo lo que tiene, todo el levantamiento de la película de forma visual. Algunos artistas famosos, bueno, son aquí los que estamos viendo, que son los que trabajaron, de los que están trabajando actualmente en Lucasfilm para hacer las películas y series de Star Wars. Pero, por ejemplo, también está Giger, que es uno de los artistas conceptuales más importantes del cine, porque él, a partir de sus diseños, se crearon, por ejemplo, las películas de Alien, ¿no? Entonces, el xenomorfo, él fue básicamente aquel artista visual que creó todo el diseño como medio gótico y gore de este personaje.
Otro también muy conocido, pues es Guillermo del Toro, ¿no? Sabemos que Guillermo del Toro, este director mexicano, pues también es muy vocal cuando se trata de hacer, de hacer sus diseños. Él siempre, siempre, siempre tiene que estar en el diseño de arte de sus películas, porque finalmente todo eso viene de su imaginación. Entonces, él siempre está duro y dale con el equipo de diseño de arte porque justamente necesita que sus monstruos se vean de una forma, que sus escenarios se vean de una forma, que sus personajes se vean de una forma. Entonces, él siempre es muy metódico en esta parte de la película. También está, por ejemplo, Ralph McQuarrie, que también lo veremos en algunas imágenes que tenemos aquí de Star Wars, porque él fue uno de los primeros, bueno, él fue el que diseñó todo el concepto visual de Star Wars. Entonces, gracias a él tenemos esta increíble saga galáctica. Entonces, pues son artistas y departamentos que están dejándole muchísimo al cine. Vámonos a lo que sigue. Es otra parte de el quehacer cinematográfico. El previs es pues tal cual, una previsualización de la película completa en un formato 3D de baja calidad. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el previs de Matrix 2, de Matrix Reloaded, creo se llama. Eh, esta previsualización tiene que ser justamente en formato 3D, de baja calidad. ¿Por qué de baja calidad? O sea, mucha gente justamente se pregunta, ¿por qué el previs tiene que ser de baja calidad? Aquí lo estamos viendo y es que justamente tiene que ser de esa calidad para que sea mucho más rápido ver los resultados esperados de la película. Ahora, el previs básicamente nos está diciendo otra forma, es como otra forma de terminar la película, así como el storyboard. El storyboard dijimos que es una forma de hacer la película a partir de viñetas y dibujos. El previs es otra forma de película terminada, justamente con animaciones 3D, que nos van a dar, pues tal cual, un boceto diferente de la película. Este previs también es importante porque justamente con él vamos a ver no solo los personajes, sino los movimientos de cámara, el presupuesto que se tiene que tiene que llevar a cabo la producción y todo lo que los artistas visuales tienen que generar en computadora. De hecho, por ejemplo, para las películas de Matrix el equipo de este, el equipo de investigación y desarrollo justamente inventó un dispositivo que es como una cámara, que básicamente es como un medio círculo. Los personajes están en medio de la toma y ese medio círculo como que los hace como una visión 360 de los personajes justamente para poder ver sus movimientos alrededor. Entonces, eso también es una parte importante de la película y justamente con el previs se realiza esto para saber cómo es que se tiene que llevar a cabo toda la tecnología que se está creando para hacer la película. Después del storyboard, como les mencionaba, el previs es la segunda base más importante para levantar la película. Si ustedes quieren ver más de esto, por ejemplo, pueden encontrar en YouTube el previs completo de Matrix, pueden encontrar el previs completo de Avengers Endgame. Entonces, igual, si le quieren echar un ojito, por ahí lo pueden estar buscando. Ok, ahora, efectos prácticos. Para mí, esto de los efectos prácticos es también una cosa bastante importante y es básicamente lo que tenemos que ver. Son como los efectos prácticos, es una forma artesanal de hacer el cine y básicamente son como los padres de los efectos visuales. Entonces, antes de pasar a la siguiente fase, es importante hablar de los efectos prácticos, con los que nació el cine. Los efectos prácticos son básicamente efectos especiales hechos a mano, es decir, una forma casi artesanal de hacer películas. De hecho, podemos decir que nacieron prácticamente con el mismo cine. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, tenemos una imagen de Viaje a la Luna de Georges Méliès. Entonces, básicamente, cuando no existían los efectos generados por computadora, se hacían a mano. Ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo algunas imágenes de una película que se llama El Hombre Invisible. Y lo que hicieron lo que hizo el departamento de efectos visuales fue crear lo más posible los efectos, que los efectos que vemos en la película fueran lo más reales posible y solamente se encargaron de borrar, por ejemplo, a esa persona que estaba disfrazada de verde, que lo veremos más adelante. Ahora, esto que estamos viendo en el video es la serie de Westworld, una serie de HBO. Básicamente lo que se hacía en esta escena es que eh, se congelaba el tiempo y lo que pasaba en esta congelación de tiempo era que se llevaba a cabo la escena y los efectos visuales simplemente se encargaban de
borrar aquellos elementos que no se pudieran controlar en movimiento, por ejemplo, cuando se mueve el cabello por el aire o cuando se mueven las bolsas que están cargando, etcétera. Entonces, los efectos prácticos también son bastante útiles y para mí bastante importantes. Por ejemplo, igual en Interstellar, la película de Christopher Nolan, hay una escena, justamente esto que estamos viendo, en la que el personaje principal se queda atorado pues, en otra dimensión. Y lo que estamos viendo en la pantalla, bueno, lo que vimos en la película fue recreado específicamente para que se vea lo más real posible. Entonces, esa escena que estamos viendo de la biblioteca donde está este personaje fue creado totalmente real. Ahora, esto que estamos viendo de Suicide Squad es también, pues, hecho por el equipo de maquillaje. Básicamente, en vez de gastar muchísimo dinero recreando las luces y poniéndole cosas al personaje en la cara, mejor utilizar un poco de alambre, maquillaje, y le pusieron las luces en la cara como lo podemos ver. Entonces, los efectos prácticos también son una cosa muy importante en el mundo del cine y la tecnología. Muy bien, vámonos a lo que sigue. Ay. Ahora, perdón, no sé si por aquí hay alguna pregunta antes de continuar. Hola Alan, por el momento no tenemos ninguna pregunta, entonces pues yo creo que podemos comenzar, o sea, seguir con la charla, a ver si salen más preguntas. Les invitamos por favor que si tienen sus preguntas, con toda confianza háganlas, nuestro compañero se las estará contestando. Muy bien, entonces ya hablamos un poco de la preproducción, que es justamente toda esta parte en la que tenemos que ver todo el trabajo previo que tenemos que hacer para la película. Lo que sigue ahora es básicamente la producción, y la producción solamente es el rodaje de la película. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, escenas de la Liga de la Justicia y escenas de la serie de Loki, eh, que básicamente esta es toda la fase, esta es la fase de en medio del quehacer cinematográfico. Dependiendo del nivel de producción, se usarán más o menos efectos visuales. Por ejemplo, hay películas que incluso actualmente se hacen y no requieren tantos efectos visuales. Por ejemplo, uno que se me ocurre es la película de The Witch, La Bruja, que salió en 2016. Pero, por ejemplo, las películas de superhéroes y las series de superhéroes y todo esto que vemos de la cultura pop, sí suelen ser producciones que requieren muchos efectos visuales. De hecho, estamos viendo fondos con pantallas verdes y con pantallas azules. No sé si ustedes se han preguntado para qué funcionan estos dispositivos, la pantalla verde y la pantalla azul. Bueno, pues estos sirven como fondos que el Departamento de Efectos Visuales debe sustituir en postproducción por los escenarios, los personajes y demás cosas que aparecen en la película. Esta sustitución se le llama chroma key y lo platicaremos un poquito más adelante. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuándo debemos utilizar pantalla azul y cuándo deberíamos utilizar pantalla verde? Bueno, pues eso depende también mucho del equipo que estemos utilizando. Por ejemplo, la pantalla verde, que es lo que estamos viendo del lado izquierdo, es más utilizada cuando tenemos escenarios grandes con mucha iluminación. Justamente el borrarlos en postproducción bueno, utilizarlos principalmente nos va a dar un poco más de iluminación y va a ser mucho más sencillo borrarlos porque como son colores planos, cuando lo borramos en la computadora, va a ser como un corte más limpio de los personajes, ¿sí? Justamente nos va a dar una mejor luminiscencia del entorno y nos va a dar una limpieza en la toma cuando la estemos borrando en la computadora. Pero la pantalla azul debería utilizarse en entornos con poca iluminación. Por ejemplo, en escenas que son de noche, se suele utilizar mucho más la pantalla azul porque justamente como es un tono más oscuro, no va a saturar tanto lo que estamos viendo en la pantalla y no nos va a dar un tono diferente de iluminación. Entonces también es importante que lo podamos, que sepamos cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Pero, independientemente de que usemos una pantalla azul o pantalla verde, nada de lo que estemos viendo en la toma, los personajes tienen que utilizar esos colores, porque cuando hagamos el borrado del fondo verde o al azul, si nuestro personaje tiene algún dispositivo o ropa verde, pues eso también se puede borrar y pues imagínense, eso pues está mal para la película. Entonces, si ustedes quisieran hacer esto en sus casas, que es lo que se puede hacer y ahorita lo vamos a platicar, traten de cuidar esta parte de si utilizan una pantalla verde, que sus personajes no tengan puesto nada verde. Por ejemplo, aquí estamos viendo que hay personas que tienen estos disfraces verdes, justamente estos van a funcionar para borrarlos después en postproducción. Bueno, vamos entonces a la siguiente fase justamente que es
Bueno, antes de pasar a la postproducción, tenemos esto que se llama LiDAR, que es el Laser Engine Imaging Detection and Ranking. Esto básicamente es un dispositivo que permite determinar la distancia de escenarios completos a partir de la emisión de un láser a un objeto o una superficie. La distancia al objeto, básicamente lo que pasa es, lanzamos un láser, ese láser llega al objeto y rebota, y eso nos genera una serie, como unas nubecitas de puntos, y esos puntos nos van a dar un poco una perspectiva de qué tan grandes van a ser los escenarios, de qué tan grandes tienen que ser los personajes o los objetos que vayamos a poner en la película. Eso también es muy importante porque justamente, por ejemplo, en la película de Avengers, la 1 de 2012, se utilizó esto para poder saber cuál va a ser la perspectiva de los personajes a los extraterrestres, por ejemplo. Ahora, esto que estamos viendo en pantalla se le llama fotogrametría, que es una cosa distinta del LiDAR. Básicamente la fotogrametría también nos sirve para hacer como un mapeo de escenarios, pero a partir de fotografías. El otro, el LiDAR, era a partir de láser, un mapeo a partir del rebote del láser. Y en este caso, el LiDAR también es importante porque justamente con él vamos a poder hacer mapeos con pequeñas fotografías. Por ejemplo, la fotogrametría creo que es la que se utiliza precisamente en Google Earth para poder hacer el levantamiento de las calles virtualmente y de los edificios. Entonces también son dos tecnologías que se utilizan mucho en cine para poder determinar los espacios que estamos viendo en la pantalla. Muy bien. Vamos entonces con la postproducción, que es la última parte de la película y que esta pues tiene muchísimas ramas del VFX. Aquí vamos a estar platicando de las más importantes, las más llamativas, con las que vamos a ver en la película. Ahora, por ejemplo, antes de pasar, pues nada más quisiera mostrarles justamente este video que tenemos al fondo de la película de Spider-Man, y estamos viendo cómo es que los equipos de efectos visuales trabajan con todo, trabajan la iluminación, trabajan el modelado, trabajan el maquetado de los personajes. Entonces, incluso trabajan, bueno, los efectos visuales, que son las explosiones, cómo es que recrean los entornos traseros y luego, como capa por capa, vamos viendo cómo es que la película tiene un resultado final. Entonces, todo esto es bastante importante y lo vamos a estar viendo. Ahora, vámonos con la primera parte el primer equipo, que es el modelado. Ahora, recordemos que hace rato mencionamos... espérenme un segundo. Ok, en esta parte del modelado, aquí comienza lo interesante, porque muchas veces se necesita recrear modelos virtuales que se puedan manipular. E incluso llega a ser necesario que también recreemos dobles digitales que complementen el movimiento de los personajes dentro de la computadora. Por ejemplo, estamos viendo la película de Avengers y estamos viendo al personaje del Capitán América peleando, pero en el set solo se hace una parte de la pelea y en la segunda parte la hace su doble digital en la computadora. Entonces, esto del modelado también es muy importante. Justamente estamos viendo escenas de Game of Thrones, una serie en la que, por cierto, participaron mexicanos en esta serie y ganaron algunos premios. Está muy interesante si pueden buscar más información de eso, porque la verdad está todo el equipo, todo el quehacer del modelado también es una cosa bastante importante. Ahora, para llegar a ser modeladores, si a ustedes les interesa este ejercicio, los artistas se deben especializar en diferentes ramas. Por ejemplo, están aquellos artistas visuales que se especializan en crear figuras humanas o caras o rostros. De hecho, el VFX de rostros es bastante útil en el mundo del cine. También están los que se dedican a hacer entornos virtuales, como castillos, como islas, como mundos. Entonces, digamos que hay como dos diferentes tipos de artistas de modelado que tienen mucho que ver aquí en esta parte de la película. También existe algo que se llama el rigging, y esto es la práctica de diseñar los músculos y los sistemas óseos de los personajes. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo los dragones que están en la película. Pues sí, finalmente estamos viendo cómo es que los dragones tienen sus escamas, tienen sus dientes, tienen todo, pero el rigging básicamente es recrear a los dragones desde los huesos, tal cual.
los artistas que hacen este tipo de modelado recrean cada uno de los huesos, recrean cada uno de los músculos, cada escama, la piel y todo, para que justamente el movimiento sea mucho más realista y más natural. Entonces, esto del modelado también es una cosa increíblemente interesante y que tiene que ver mucho con la tecnología. Vámonos con el que sigue. Denme un segundo, me pasé. Ok, el clean o rotoscopía. Ok, recordemos que hace rato mencionamos esto del uso de la pantalla verde y aquí les voy a explicar el proceso que debemos hacer para que nuestro video quede bien editado. En este caso, por ejemplo, yo aparte de trabajar aquí en Pilares, soy editor en TV UNAM, de hecho, edito yo este programa que estamos viendo. Básicamente, este es un fragmento de un programa que se llama, en el que trabajo, se llama No Memes. Cuando se llevan a cabo las grabaciones, el set tiene una pantalla verde detrás de ella se pone a hablar y se filma la escena. Es decir, eso que les estoy comentando es básicamente la fase de producción. Posteriormente, otra persona del equipo se encarga de eliminar el fondo verde para que nos deje solo la imagen que estamos viendo en la imagen número 1. Básicamente, todo el fondo verde que tenemos se limpia y se queda solamente ella. Muy bien. Ahora, a veces esta limpieza no queda al 100% y para eso tenemos que hacer una máscara a partir de rotoscopía, que es lo que estamos viendo en la imagen número 2. No sé si ustedes, lo que estamos viendo es básicamente a la misma persona, pero estamos viendo solamente como el contorno en blanco. Entonces, en el programa de edición tenemos que superponer la imagen 1 y la imagen 2, combinarlas y eso justamente va a hacer que nuestra imagen quede completamente limpia para poder pasar a lo que estamos viendo en la parte número 3. En la parte número 3 ya le estamos poniendo un fondo, le estamos poniendo movimiento, le estamos poniendo GIF, le estamos poniendo música incluso, ¿no? Entonces, justamente esta limpieza y la combinación de la imagen número 1 con la imagen número 2 nos va a dar que nuestro proyecto quede mucho más limpio y más profesional. Ahora, muchas veces esto de la rotoscopía, que les repito, es la imagen número 2, a veces tiene fallos y tiene que hacerse básicamente a mano. En el mundo del cine, esto de la rotoscopía justamente también va a ayudar a que nuestra toma quede completamente limpia y si tenemos que encimar a un actor en una escena distinta, necesitamos que el cabello se vea totalmente definido, que el cuerpo se vea totalmente definido y la ropa, ¿no? Entonces, imagínense, es un trabajo muy minucioso porque tal cual se tiene que hacer a mano, cuadro por cuadro. Entonces, esto pues también es una parte bastante interesante de la rotoscopía. Muy bien, vámonos a lo que sigue. Y es esto del tracking. El tracking, por cierto, esto es un tutorial de este youtuber que se llama Aura Prods. Y él lo que hace es básicamente explicarles paso a paso. Por eso les digo, si ustedes quisieran entrar a esto del mundo de los efectos visuales, podrían entrar a este tipo de tutoriales para poder recrear sus propias producciones desde casa. Ahora, ¿qué es el tracking? El tracking básicamente es generar puntos de referencia en escenarios para que esos puntos de referencia nos puedan ayudar en la parte de insertar figuras 3D de una forma como coherente a la grabación. Lo que está explicando esta persona es que justamente necesitamos ver que necesitamos tener puntos de alto contraste para que esos puntos de alto contraste nos sirvan como puntos de referencia para poder trabajar. Por ejemplo, hay cosas, él por ejemplo hizo este video en el que le decían que cómo es que pudo recrear este auto y darle una animación. Pues básicamente lo que hizo fue poner como piedritas en el suelo y esas piedritas las utilizó para poder utilizarlas como puntos de referencia. Básicamente el tracking es poner puntos de referencia en nuestra imagen. Entonces, cuando ustedes están haciendo un video y quieren insertar formas 3D, lo ideal sería poner, si ustedes no tienen como puntos de referencia, sería hacerlos ustedes mismos. Ya sea tenerlos en como en esto que como vimos hace ratito, tenerlos pegados en la cara, o ponerlos de forma manual en postproducción. Entonces, voy a adelantarle tantito para que podamos ver justamente cuál es el proceso que lleva a cabo él. Ok, entonces lo que él hizo fue tal cual, filmar su escena, esa escena exportarla al programa de edición y de forma manual se empezó a dedicar a poner cada uno de
de los puntos, ay, déjenme un segundo, se los voy a ir adelantando tantito para que puedan ustedes ver qué es lo que hizo esta persona. Entonces aquí es donde empezó justamente a ponerlos de forma manual. Si ustedes pueden notar, está utilizando como lo que les decía, puntos de alto contraste, es decir, sombras, en el fondo, para que cuando, como la cámara está avanzando hacia adelante, estamos dándole como una profundidad a la toma y justamente el escenario es básicamente, está viniendo hacia nosotros. Entonces necesitamos que los puntos de traqueo tengan movimiento. Entonces lo que hace este programa es, tú le vas a dar, bueno, vas a seleccionar puntos específicos y automáticamente cuando la toma avance, se va a hacer como un escaneo total de tu video y automáticamente se van a empezar a hacer los puntos de referencia para tu movimiento. Voy a adelantarle tantito para que puedan ver cuál fue el resultado de esto. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos justamente el escaneo que les comentaba. En esta parte que estamos viendo aquí abajo, cada una de esas líneas representa a uno de los puntos que tenemos en el traqueo. Entonces, como pueden ver, parece que son como gráficas que se están moviendo como para arriba y para abajo. Justamente eso que estamos viendo que se está moviendo es todo el escaneo que se hizo de los 10 segundos que dura el video, que es ese clip. Van a ser todos los lugares a donde se movieron esos puntos para poder utilizarlos como referencia. Después de que ya tenemos ese traqueo, va a ser mucho más sencillo poder insertar algunos modelos. En este caso, por ejemplo, voy a adelantarme para que puedan ver qué es lo que hace. Entonces, en el mismo programa que se llama Blender, él empezó a diseñar piedras, rocas, que era justamente lo que empiezan a moverse en la computadora. Esto ustedes también lo pueden hacer desde su propia casa, no necesitan pagar nada. De hecho, justamente el programa de Blender es un software gratuito que ustedes pueden aprender a utilizar y de hecho es muy sencillo de utilizar y no tiene costo. Entonces, básicamente lo que él hizo fue, primero traqueó la imagen y luego se encargó de insertar digitalmente cada una de estas piedras y darles un movimiento. Básicamente lo que él quería hacer era que hubiera piedras en el entorno y que esas piedras pudieran levitar. Entonces, esto fue lo que hizo en la computadora. Voy a adelantarle adelante para que puedan ver el proceso final de lo que hizo con su video. En este caso, por ejemplo, básicamente lo que hace es juntar todos los nodos que tiene aquí para darles como el mismo sentido de iluminación, de movimiento, incluso como de gravedad. Entonces, voy a adelantarlo un poquito para que ustedes puedan ver qué fue lo que se hizo al final. Creo que ya me pasé, entonces déjenme regresar tantito. Básicamente lo que él hace en sus videotutoriales, que les digo, finalmente, si ustedes quieren como aprender a hacerlo, pues les sirve. Ahora, aquí, antes de que voy a darle, voy a ponerle pausa para que lo podamos ver. Entonces, básicamente, les decía, estamos viendo aquí los cuadritos que tenemos, que son el traqueo de la imagen. Estos puntos van a empezar a avanzar conforme la toma siga. Y a partir de esos va a ser mucho más sencillo insertar modelos 3D que van a empezar, en este caso, a levitar. En este caso vamos a ver cómo se ve. Y lo que él hace también en esta toma, miren, aquí tenemos como algunos ejemplos de los cubos que son como modelos para poder explicar la iluminación. Y es lo que les voy a explicar. Para poder hacer, o sea, no solo basta con traquear la imagen e insertar los modelos 3D. Necesitamos que también esos modelos 3D sean congruentes con el escenario, con los colores y con la luz. En este caso, lo que él hace en la computadora es ver cómo funciona la luz en este aspecto, en esta toma. Pone los... Ay, aquí estoy. Se encarga de poner los elementos. Ay, ya me volví a pasar, denme un segundo, perdónenme. Se encarga de poner cada uno de los elementos y estos les está dando como una iluminación. Entonces, para poder trabajar con la iluminación, justamente recrea esos modelos 3D y en la computadora él puede recrear como el escenario a partir de lo que hizo del tracking y asigna una luz artificial en la computadora. Esa luz artificial justamente ve cómo funciona con los elementos y ahí él tomaría la decisión de poder darle más iluminación o poder poner las sombras necesarias para que, por ejemplo, aquí lo tenemos, esta piedra que está flotando y que fue insertada digitalmente, alcance a tener las luces que están en la parte de arriba
y las sombras oscuras que tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo. Entonces, también el tracking es una cosa muy, muy interesante de la tecnología y justamente necesitamos comprender cómo funciona la imagen, cómo funcionan las texturas, cómo funciona pues el entorno para poder hacer un buen trabajo de insertar modelos 3D. Vámonos a lo que sigue, que es el layout. Ya estamos casi en la parte final del quehacer cinematográfico y el layout es una de las últimas fases del proceso de postproducción. En este, los artistas visuales se encargan de conjugar todos los trabajos anteriores. Ellos intentan juntar la mayoría de lo que estamos viendo y le dan como un cierto sentido. Más específico, ellos se encargan de hacer que los elementos tengan chroma key o pantallas verdes, como les había comentado, se emparejen con los elementos que se han modelado por computadora. Básicamente ellos lo que se encargan es de juntar, por ejemplo, en este caso lo estamos viendo, juntar el fondo y juntar a los personajes y juntar a aquellos elementos que tengan como chroma key y tenerlos juntos. Porque, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero ya en la fase de producción vimos que eso es la fase en la que se filma toda la película. Pues sí, pero muchas veces lo que se filma en la parte de producción no terminan siendo las tomas finales. De hecho, vamos a regresar tantito, por ejemplo, a la película de Avengers 1, cuando todo el equipo está en el puente. Se acordarán que están Iron Man, está Hawkeye, está Hulk, están todos los personajes, y la toma hace como un paneo circular para poderlos rodear. Bueno, esa toma que se hizo, sí se hizo en el set, pero eso no fue todo, eso es como digamos a un nivel micro. Ajá. Ese nivel micro se inserta después con los artistas del layout y esa toma que se hizo en el set se inserta digitalmente en el puente que estamos viendo en la película. En ese mismo puente donde están los personajes se insertan las explosiones, los autos destruidos, las piedras, y luego a un nivel macro se ven todos los edificios, se ven los extraterrestres. Entonces, justamente el layout se va a encargar de poder juntar lo más posible toda esta parte y poderle dar como un mismo sentido, ¿sí? Los artistas de layout se encargan justamente de juntar todos los modelados, los entornos y los escenarios con la toma que se hizo en el set del equipo, en este caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo de Guerra Mundial Z. Y ahí es donde justamente lo micro que se hace, las tomas micro que se hacen en el set se juntan con las tomas macro que se hacen por computadora. Pero bueno, es importante mencionar que hasta ahora la película no se ha terminado porque necesitamos llegar a otras fases de la postproducción. Ahora, vamos a hablar también una cosa interesante que se llama, bueno, es el equipo de animación. Los animadores son un equipo que se encarga de darle movimiento natural a los objetos generados en computadora. Por ejemplo, ahorita estamos viendo escenas de la película de Disney Pixar que se llama Soul. Y bueno, este video es muy interesante porque habla no solo de cómo funcionan de cómo fueron los primeros pasos para recrear a los personajes, por ejemplo, de Buscando a Nemo o de Toy Story. Básicamente lo que nos dicen es cómo fue que se crearon la ropa y los movimientos de los personajes para poderles dar animación después, ¿sí? Entonces, en la película de Soul justamente necesitaban que el movimiento, es que Dios, en Pixar son unos neuróticos de poder darle la mejor realidad posible a sus creaciones. Entonces, ellos lo que hicieron y lo que explican en este video es que se enfocaron en crear cada uno de los huesos, cada uno de los músculos que tiene en la mano para poder y darle un movimiento independiente a cada falange, a cada espacio de la piel, a cada dedo y a cada mano para que esos tuvieran sentido a la hora de poder hacer que el personaje tocara el piano. Voy a adelantarle tantito para que puedan ver en esta parte. Entonces, básicamente lo que ellos hacen fue recrear la mano, recrear cada uno de los huesos y no se alcanzan a ver que la mano tiene como una malla. Esa malla es justamente el modelado que vimos hace ratito. Ese modelado da como una cierta textura de cada uno de los movimientos porque nuestras manos no son rectas, amigos. Entonces, esta malla crea, hace que el movimiento de las manos y del cuerpo en este caso pueda ser más natural. Aparte de la animación, aparte de esto, justamente necesitamos recrear cada hueso, cada movimiento. Básicamente lo que ellos hacen es justamente recrear, imagínense, aquí están explicando que utilizaron 789
puntos de control para darle el movimiento. Entonces, el movimiento no solo son mover los codos o mover los hombros o mover el cuello, la cabeza, sino básicamente están recreando cada uno de los músculos que existen en el cuerpo para que esto nos dé una animación mucho más natural. Si quieren ustedes ver este video, búsquenlo en el canal de Insider, que son también canales donde hablan acerca de cine y donde entrevistan justamente a los mismos creadores para poder ver cómo fue que se levantaron este tipo de películas. Entonces, pues esto es parte del equipo de animación. Ahora, la composición. El equipo de composición es ya la última parte ahora sí de la película, y en esta parte es donde sí se juntan todos los fragmentos que se han utilizado en todos los departamentos de la película y en la postproducción. Básicamente, ellos son como, si en el layout ya se juntaron los escenarios, los personajes y lo que se creó en computadora, la composición se va a encargar de poder juntar todo lo demás. En este caso, por ejemplo, también en la parte de composición se encargan de que todo tenga un mismo color, que todo tenga, que los cortes y las capas que se están trabajando no se vea el cambio de una capa a otra. ¿Sí? De hecho, bueno, por aquí vamos a ver un ejemplo interesante en el que estamos viendo cómo es que una capa tiene, o sea, el punto de la composición es que no se sepa dónde empieza una capa y dónde empieza la otra, básicamente para que el producto final de la película se vea lo más real posible. Entonces, básicamente la composición ahora sí ya se encarga de juntar todo de la película para darle un resultado final y aparte pues darle como esta corrección de color y etcétera. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, Alan, hola, ya tenemos aquí algunas preguntas. ¿Quieres que de una vez las vayamos revisando? Sí, porque ya estamos terminando. Perfecto. Nos están preguntando que si existe una carrera en específico para estudiar lo que nos explicas, o todo esto se ve en cinematografía. Pues sí existen carreras para poderlo estudiar. Realmente, bueno, si ustedes me preguntan a mí, lo ideal sería como comenzar, digamos, con carreras de animación o carreras que tengan que ver con diseño de arte. Por ejemplo, la UNAM tiene, pues tal cual, la carrera de diseño gráfico. Eso también sería un muy buen punto para comenzar, pero pues también hay carreras específicamente creadas para poder hacer animación, para poder hacer cinefotografía. Entonces, carreras sí hay. Si me están preguntando cuáles podrían ser, pues tal cual, animación, porque en animación se ve todo lo de modelado, toda la animación de personajes, toda la maquetación de escenarios, y eso de ahí pueden ustedes saltar a efectos visuales. Por ejemplo, ahora que se estrenó la película de Dune, esta película de Denis Villeneuve, en esta película participó una diseñadora mexicana. Justamente ella tiene un TikTok, no me acuerdo bien, ahorita se los busco, en el que explica cómo fue el proceso para poder trabajar en la película. Ella es una diseñadora de efectos visuales que justamente pues es mexicana y estudió para poder trabajar en ese tipo de películas. Entonces, pues sí, si ustedes quisieran estudiar esto, pueden hacerlo de una forma, digamos, profesional en universidades que den carreras de animación o que den carreras de diseño gráfico o arte. Pero, como les digo, ustedes también pueden aprender por su cuenta. Entonces, ahorita vamos a ver en dónde pueden aprender por su cuenta para que también, si les interesa esto, lo puedan empezar ya. Bien. Ok, si quieres, Fren, ¿cuál es la siguiente pregunta? Claro, ¿hay algún curso o taller para iniciar en este ámbito? Que creo que va relacionada con la anterior, pero yo creo que más quiero preguntar si, por ejemplo, en Pilares tenemos algún taller donde pueda aprender parte de esto que nos acabas de mostrar. Sí y no. O sea, sí hay taller, o sea, sí se puede ver un poquito de eso en el taller justamente de computación, en el que yo estoy, por cierto. Yo doy talleres de computación y en el taller de computación, en el módulo 2, se ve un poco de edición de imagen y video. Muy bien. Sí hay cosas que se pueden ver en esto que estamos, en lo que estamos, de lo que acabamos de presentar. Como tal, no podemos llegar como a cosas tan profesionales porque justamente en algunas ocasiones el software se necesita pagar. Entonces,
sí se puede dar un poquito de toda esta parte de montaje y edición. Si ustedes quisieran especializarse un poquito más en animación, podríamos ver la forma, pero sí, en pilares sí vemos cosas básicas y rudimentarias de edición de imagen y video. Si les interesa, pues para que puedan tomarlo también. Bien, pues ahí está, una propuesta. Y para los interesados en el modelado 3D, ¿nos puedes recomendar algún software, sobre todo de uso software libre? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, si no hay otra pregunta, puedo responder esa con la siguiente diapositiva. Si hay Claro. otra pregunta, mejor Si échamela de quieres, una vez. sí, vamos por este bloque y si quieres continúas y después las demás, ¿vale? Muy bien. Justamente la última parte de esta. Antes de pasar a la última parte del software. Denme nada más un segundo porque se me perdió mi mouse. Aquí está. Hace rato les estaba diciendo que justamente quería hablar específicamente del caso de The Mandalorian, porque es una serie de pues Star Wars, del universo de Star Wars, que está utilizando una combinación muy bonita de efectos visuales. Y es básicamente en esta serie están combinando lo que son efectos prácticos con efectos visuales. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente voy a poner aquí un fragmento del video para que lo puedan ver. En este video nos explican que la serie se filmó utilizando una pantalla enorme. Voy a ponerles aquí el video para que lo puedan ver. Básicamente, en esta tecnología que se está utilizando, lo que hicieron fue poner al personaje adentro de un set, pero lo que estamos viendo alrededor es justamente que en realidad no hay un fondo. O sea, lo que estamos viendo, el background que estamos viendo, de hecho, no existe. ¿Cómo fue que lo crearon? Pues, por ejemplo, aquí estamos viendo algunas imágenes del set de Avengers Endgame y ya vimos un poco de la pantalla verde. En la pantalla verde dijimos que esto se sustituye en computadora y eventualmente en la fase de postproducción se insertan los escenarios, se insertan las explosiones, se insertan los extraterrestres que aparecen en la toma, etc. Pero lo que hicieron en The Mandalorian, voy a poner por aquí a ver si mi computadora agarra para poder ponerles las imágenes, pero básicamente lo que hicieron en The Mandalorian fue crear un dispositivo nuevo que aquí está. Entonces, esto que estamos viendo, esto es una pantalla así que es casi es un cuarto completo que está rodeado por una pantalla de LEDs. Esta pantalla de LEDs proyecta imágenes generadas por computadora, lo que estamos hablando del modelado. Entonces, tenemos un círculo completo de una pantalla, de esta pantalla. La pantalla está proyectando las imágenes que hacemos por computadora. Eso es lo que les decía, es lo que estamos haciendo de efectos visuales generados por computadora. Pero esto que estamos viendo lo combina con el escenario que tenemos en el suelo, por ejemplo. Aquí estamos viendo que hay personas paradas en medio del círculo, y entonces cuando la serie se está llevando a cabo, mientras que la pantalla está proyectando los escenarios de la película, el personaje y los personajes que intervienen en la escena están dentro de este escenario. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, el equipo de producción recrea los escenarios, el escenario que estamos viendo en el suelo, y al mismo tiempo eso lo combina con lo que estamos proyectando en la pantalla, para que al final podamos tener una combinación completa del escenario. Voy a ver si puedo encontrar por aquí algún video algún fragmento que nos pueda ayudar, pero básicamente lo que hacen es combinar lo que estamos viendo en la pantalla de LED con lo que estamos viendo en el escenario. Ahora, una cosa también que está muy interesante de esto es que miren, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Van a ustedes ver que que el personaje se está moviendo y al mismo tiempo el escenario de atrás también se está moviendo con él. De hecho, aquí estamos viendo que la cámara, cuando avanza la cámara, como que la perspectiva que estamos viendo en el fondo también cambia su perspectiva conforme el movimiento de la cámara. Entonces, justamente lo que hicieron fue recrear esta tecnología para poderla plasmar en el fondo y al mismo tiempo hacer que eso nos dé la toma final de la película, de la serie en este caso. Ahora, bueno, este dispositivo gigante, esta pantalla le llamaron The Volume, algo así como el volumen, y lo están utilizando pues tal cual para hacer ahorita la serie de Mandalorian. Ahora,
Un aspecto que está muy interesante de esto es que al ser una pantalla de LED gigante, esta pantalla está proyectando iluminación artificial en la toma. O sea, es como por ejemplo, es como si yo tuviera atrás de mí pues esta pantalla que les digo, y la pantalla, como son imágenes proyectadas en una pantalla de LED, los LEDs justamente están brindando iluminación. Puede ser mucha iluminación, como en exteriores, o puede ser poca iluminación en interiores, pero aún así está proyectando iluminación. Lo que nos está dando luz natural y artificial al mismo tiempo. Porque artificial porque, pues básicamente, esa iluminación está creada por esta pantalla. Por eso artificial, pero al mismo tiempo podría ser considerada prácticamente como iluminación natural, porque si estamos recreando entornos naturales en exteriores, la iluminación la iluminación se está creando a partir de un elemento artificial, pero está dando iluminación natural por lo que estamos proyectando en el escenario. Entonces, esto les digo, me parece un ejercicio muy interesante de efectos visuales, porque aparte de que abarata muchísimo el costo de la producción, juega justamente con la combinación de efectos prácticos con efectos visuales para poder hacer la serie. Entonces, si ustedes están más interesados en poder ver qué detrás de cámaras de esta serie, creo que por ahí en YouTube hay algunos documentales que pueden ustedes consultar, porque me parece un ejercicio que sí está a un paso de poder revolucionar lo que estamos viendo en el cine. Digo, aparte, ahorita pues ya estamos teniendo como algunos otros ejemplos de experimentación con efectos visuales y cine. Por ejemplo, ya hablamos de Gravity, ya hablamos de The Mandalorian. Por ejemplo, en 2016 o 17, en el Festival de Sundance, en el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos, Lucasfilm, que es la productora que hace las películas de Star Wars, empezó a recrear cine en 3D y en realidad virtual. ¿Qué pasaba con esto? Pues básicamente en ese festival hicieron un set en el que las personas podían entrar y podían ver dinosaurios como si fueran reales, como si estuvieran ahí mismo. Entonces, ellos a partir de tecnología en 3D y de tecnología de realidad aumentada, pudieron traer de una u otra forma, pues, dinosaurios a la vida real. Este proyecto se le llama Holocinema, Holo Cinema, que es básicamente como combinar realidad virtual con 3D y traer cine a la vida real. Entonces, imagínense, si en The Mandalorian están utilizando este elemento para poder, bueno, esta pantalla para poder crear iluminación natural y artificial al mismo tiempo, y en un festival de cine están utilizando realidad aumentada para poder hacer películas, pues imagínense, estamos a nada de poder estar dentro de las propias películas cuando vayamos al cine, ¿no? Por ejemplo, Iñárritu, el director mexicano, el que hizo Birdman, el que hizo Babel, etcétera, también hace un par de años presentó aquí en México su proyecto que se llama Carne y Arena, que era un proyecto como de inmersión, en el que a ti te daban como un visor, tú entrabas a un espacio que era un cuarto oscuro, así totalmente oscuro, y te ponían como un visor como de realidad virtual. Entonces tú entrabas y mientras el cuarto estaba totalmente oscuro, tú en los lentes de realidad virtual estabas viendo un desierto. Básicamente este ejercicio era un poco como para eh, sensibilizar a las personas, sensibilizarnos a nosotros respecto a las personas que emigran a Estados Unidos y tienen que cruzar por el desierto. Básicamente lo que pasa en este ejercicio de inmersión es que te ponen los visores y te hacen entrar a este set como si tú fueras parte de los migrantes que estaban en la película que estabas viendo. Entonces, pues ejemplos así hay muchísimos para poder explorar. Y si a ustedes les interesa, pues les digo, es una muy buena práctica que ustedes puedan investigar y utilizar programas. Por ejemplo, está desde los más prácticos. De hecho, aquí les voy a enseñar cómo hacer CGI desde casa, que es un poco respondiendo a lo que estábamos preguntando hace ratito. Pues de entrada, utilizar software gratuito y de paga. Existen muchos programas profesionales para aprender a hacer VFX, efectos visuales, desde cero, y cada uno se especializa en una cosa diferente.
Por ejemplo, hace rato les enseñaba lo que hago yo para el programa de TV UNAM, y ese programa lo hago utilizando After Effects, que básicamente es un programa muy útil para poder hacer efectos visuales que no sean ni tan amateurs ni tan profesionales. O sea, es como un punto medio para poder aprender y de ahí saltar a programas más pesados. Por ejemplo, hay un programa que se llama Autodesk Maya. Este programa, por ejemplo, lo utilizaron para poder hacer los efectos visuales de las películas de Matrix y las películas de Avatar. Yo me imagino que, por ejemplo, la película de Avatar 2 que va a estrenarse en diciembre de este año, también pudo haber utilizado un poco de tecnología de este programa para poder hacer la película. Entonces, Autodesk Maya es un programa para poder hacerlo de forma profesional. Existe otro que se llama Cinema 4D, que para muchos profesionales de la animación, este es uno de los mejores programas que existen. Obviamente es de paga y no, y justamente esos mismos creadores recomiendan que se, se baje como a partir de distribuidores autorizados, porque eso nos va a dar como las herramientas suficientes para poder trabajar y para poder hacer creaciones mucho más en forma. Ahora, pues sí vale unos dólares, creo que vale como $6,000 la licencia, pero imagínense, o sea, ya sabemos que existen también programas gratuitos, por ejemplo, si ustedes no tienen $6,000 que les sobren, pueden utilizar una versión gratuita que se llama, un programa que tiene una versión gratuita que se llama Blender. Y Blender es un programa gratuito y de código abierto, lo que nos dice que podemos, si nosotros sabemos un poquito de programación, podemos editar la misma programación de este software para acomodarlo a lo que más, a las necesidades que nosotros queramos hacer. Este programa, Blender, era el que les enseñaba hace ratito en la parte de tracking, porque con él vamos a poder hacer modelado 3D. De hecho, este video que estamos viendo aquí, justamente se hizo en Blender. Lo que se hace en Blender es poder hacer modelos 3D, darles movimiento y a la vez darles animación, y posteriormente poder insertar estas animaciones en videos y darles efectos visuales para que parezcan parte de la película. Entonces, Blender, si bien es un programa pues de una u otra forma básico, pues de entrada es gratuito. Entonces ahí ya hay una cosa interesante con la que ustedes podrían aprender a utilizar, aprender a hacer este tipo de efectos visuales. Entonces, Blender es un sistema, es un programa, After Effects es otro, Autodesk Maya es otro y Cinema 4D es otro programa que también pueden utilizar. Si ustedes quisieran empezar a utilizar, por ejemplo, en este caso Blender, lo que yo les recomiendo, y si no tienen la posibilidad de poder tomar talleres profesionales, pues en YouTube van a encontrar muchísimos tutoriales para poder hacer desde una piedra, desde una botella, hasta escenarios completos con montañas y con personajes. Entonces, si ustedes quieren meterse un poquito más en esta parte del modelado y efectos visuales, pueden buscar tutoriales en YouTube y al mismo tiempo practicarlos. O sea, o incluso hay pues talleres virtuales que se pueden tomar para poder aprender un poquito más de todo esto. Ahora, si ustedes quisieran entrar a trabajar a producciones como de cine en México o en otros países, justamente como esta artista visual que les explicaba hace ratito que trabajó en Dune, pues lo que les conviene es practicar muchísimo, hacer personajes, hacer movimientos, hacer escenarios, hacer árboles, hacer todo lo que ustedes puedan, y todo eso juntarlo en un demo reel. Y un demo reel básicamente va a ser como si fuera su currículum vitae hecho video. De hecho, por ejemplo, yo apenas hice mi demo reel justamente juntando todos los trabajos que he hecho de modelado, de video, de animación, para con eso enviárselo a productoras como Universal, como Disney, como Paramount, para que vean mi trabajo y con eso pueda yo tener una oportunidad de poder trabajar en una película. Entonces, si a ustedes les interesa poder hacer todo esto de entrada, empiecen con programas que no tengan que invertirle, programas gratuitos como Blender. Eventualmente, si ustedes tienen la posibilidad de poder entrarle a programas de paga, pues ya tenemos Autodesk Maya, tenemos Cinema 4D, entonces ustedes pueden seguir practicando con eso y se van a ir haciendo de un currículum. Pero les digo, finalmente todo esto, si ustedes quisieran trabajar en una película o en una producción de cine así de grande, pues traten de practicar muchísimo y eso júntenlo en un demo reel que les va a servir como su portafolio de evidencias para poder tener un trabajo así. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ya tenemos varias, igual no sé si nos puedan dar unos minutitos más. La primera dice, ¿qué película consideras
que tiene buenos efectos especiales y cuál te sorprendió más? Wow, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que recientemente a lo mejor podría ser la película The Northman, El Hombre del Norte. Es una película que casualmente no utiliza tantos efectos visuales. De hecho, mucho de lo que hacen es utilizar efectos prácticos como la iluminación. Las películas no se suelen eh, grabar en exteriores porque justamente la iluminación, pues el sol avanza constantemente, entonces tienen que hacer películas que tienen que filmarse muy rápido, pero por ejemplo esta película me sorprendió mucho, de entrada por la historia y segundo porque no utiliza tantos efectos visuales y los que utiliza están tan bien hechos que sorprenden muchísimo. Otra película podría ser, por ejemplo, El Rey León de 2017 o 18, esta película de animación que digo, y para no colgarme tanto en esto, básicamente lo que hicieron ellos fue eh, recrear un mundo, recrear el desierto de África en computadoras, bueno, eso lo hicieron en computadora. Y luego lo que está muy interesante de eso es que todo el equipo de producción para filmar la película entró directamente a este programa, a estos escenarios virtuales, y ahí adentro grabaron la película. Esto también tiene, por ejemplo, también hay un documental muy interesante en YouTube y en Disney Plus de cómo se hizo detrás de cámaras de esta película. Entonces, si les interesa y quieren saber cómo fue que se creó esta película de animación y realidad aumentada, búsquenlo porque está muy interesante. Literal, ellos recrearon el entorno primero y luego entraron a ese entorno virtual a grabar la película, a filmar la película. Entonces, eso también está súper interesante. Entonces, eso también puede ser una opción. La Muy siguiente bien. pregunta. Si quisieras algo súper casero, ¿qué elementos necesito? Aparte de la famosa tela verde que ya nos estabas mencionando. Bueno, la pantalla verde. Ok, otra cosa muy importante, la iluminación. Siempre cuiden todo la iluminación. O sea, de hecho, traten de tener como iluminación lo más natural que se pueda. Por ejemplo, en este caso, yo que estoy haciendo una transmisión en vivo, me conviene estar como tal cual pegadito al lado de la ventana porque la iluminación solar siempre va a ser la mejor iluminación. Si no la pueden lograr, pueden comprar estos paneles de luz o los aros de luz, pero traten de siempre tener una muy buena iluminación. Eh, un poco ya más subsecuente a eso podría ser a lo mejor el dispositivo con el que filman o el que graban. Muchas veces los celulares ya tienen cámaras increíblemente impresionantes para poderlo hacer, entonces no tienen que romperse tanto la cabeza, pero principalmente traten de cuidar siempre muchísimo, muchísimo la iluminación. La iluminación va a ser todo lo primero en cine, después de eso ya pueden meterse con lo que ustedes quieran, pero la iluminación siempre va a ser primero. Bien, pues creo que ya son todas. Alan, muchísimas gracias. En esta charla nos has presentado cómo la maquinaria informática de producir imágenes animadas pues no ha dejado de progresar, ¿no? Y en la misma lógica high-tech, la digitalización, se nota cómo ha revolucionado totalmente el concepto mismo pues de los decorados y de los efectos técnicos y que pues al final pues van produciendo imágenes súper impactantes y sensoriales que desfilan por la pantalla a gran velocidad. No sé si tengas algo breve con qué finalizar. Pues no, solo vean mucho cine y y si les interesa, pues traten de investigar mucho cómo es que se hizo, porque si ustedes quisieran entrar a ese mundo, es la verdad una cosa increíblemente impresionante. Y no sé, a lo mejor en algún momento podrían ganar un Oscar por sus efectos visuales. Entonces, pues vean mucho cine, nada más. Eso estaría increíble. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden visitar nuestras redes sociales para no perderse ninguna de nuestras actividades que tenemos en Pilares. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima transmisión de Viernes de Tecnociencia. Hasta pronto. Nos vemos.